Soy un astronauta. La NASA nos dio una extraña lista de reglas. Por encima de todo, hay una regla que los astronautas debemos seguir. No hablamos de la primera Estación Espacial Internacional. La gente olvida que una de las primeras cosas que la NASA analiza son personas que pueden seguir órdenes. No quieres saber qué les pasa a los astronautas que no lo hacen, pero por nuestro bien, necesitamos hacer correr la voz. El público tiene que saber lo que realmente está haciendo aquí arriba. Se suponía que iba a ser el mejor momento de mi vida. El momento para el que me había preparado desde que era niño. Mientras me siento aquí escribiendo algo que probablemente nadie leerá, es el último recuerdo que elijo recordar. Todavía podía recordarlo todo tan claramente. La vista desde el transbordador mientras nos acercábamos, la Estación Espacial Internacional 2. Fue la segunda visión más importante de mi vida. Solo llega después de mi primera mirada a la Tierra desde la órbita. Desde pequeño quise ser astronauta. Crecí en DC. Mi papá trabajaba en la oficina de un senador como subsecretario. Mamá estaba trabajando para una organización sin fines de lucro que brindaba ayuda para misiones humanitarias. A papá le encantaban los museos y centros científicos y cosas así. Me llevaron al Museo del Aire y el Espacio, mucho antes de lo que probablemente debería haber sido. Papá siempre decía que sabía que yo estaría haciendo algo relacionado con la aeronáutica por la forma en que mis ojos de 3 años se iluminaban ante él. Piezas de exhibición. A partir de entonces, mis padres alimentaron mi amor por volar y el espacio exterior. Cuando tenía 18 años, entré en la Fuerza Aérea. Obtuve mi licencia de mecánico, estudié aeronáutica, y se convirtió en ingeniero a los 24 años. Me estaba preparando para trabajar para Boeing o Airbus inmediatamente después de graduarse. Pero luego recibí una carta que lo cambió todo. Era de la NASA. Querían que viniera a trabajar en la nueva Estación Espacial Internacional 2. Estaba sin palabras. Revisé la carta 1.000.000 de veces, tratando de creer lo que estoy. Lectura. Fue un sueño hecho realidad. Los llamé inmediatamente y les dije que sería un honor para mí. Pasé el año siguiente preparándome para ir al espacio. Pensé que bootcamp era lo más difícil por lo que tendría que pasar. Seguro que era mucho peor que el título de ingeniería, pero nada de eso me preparó para el entrenamiento que tuve que hacer para ir al espacio. Hubo simulaciones en gravedad cero, entrenamiento con los controles del transbordador espacial y una rigurosa rutina de ejercicios. Yo tampoco estaba ahí solo. La NASA tenía 60 candidatos compitiendo por 40 puestos. Pero me dijeron que mientras pasara todas las pruebas, uno de esos lugares era mío. La cabeza. El responsable del programa era un viejo aviador, y estaba ansioso por llevar a las personas adecuadas al cielo. No estaba ciego ante el claro nepotismo en juego. Pero no podía negar que todavía estaba emocionado. 14 meses, 2 semanas y 6 días después, me amarraron a un transbordador con los primeros 8 que despegarían. En ese punto, pasar por la secuencia de lanzamiento fue algo natural. Cuando nos lanzamos fuera de la atmósfera terrestre hacia las estrellas, sentí como algo que había hecho toda mi vida. Y cuando vi por primera vez mi nuevo hogar durante los siguientes 2 años, supe que estaba donde pertenecía. La IS-2 es más grande que la primera. Es capaz de albergar 4 veces más tripulación y albergar a 40 empleados de tiempo completo. En ese momento ya llevaba unos 5 años en funcionamiento. La construcción ya estaba en marcha mucho antes del fatal desastre de la primera estación espacial. Todavía se podía ver la ISI, flotando en órbita inversa desde la nueva estación. Parecía como un remolcador al lado de un transatlántico en comparación con la IS-2. La tripulación de la segunda estación lo había estado canibalizando por partes por lo que escuché. Pero tuvieron mucho cuidado con lo que tomaron y a qué profundidad de la estación llegaron. Nadie estaba muy seguro de por qué. Detalles del salvamento. La operación era un secreto muy bien guardado que solo conocía el jefe de la estación, el capitán So. Lo único que la mayoría de la gente sabía era que algo había sucedido en la ISI que resultó en la muerte de 9 tripulantes. Fue un incidente que los altos mandos no estaban interesados en repetir, especialmente cuando el número de muertos podría ser mucho mayor en la nueva estación. Mientras atracábamos, no pude evitar mirar cómo pasaba la triste y vieja reliquia. Me preguntaba si algún día alguien miraría la estación en la que estaba entrando, y no vi nada más que un montón de metal roto. El capitán So nos recibió en el hangar cuando desembarcamos. Era un hombre de mediana edad. Su cabello era una tormenta de sal y pimienta esculpida en una blusa alta y plana. Él nos inspeccionó críticamente entre un par de oficiales con uniformes de seguridad. Parecía aprobar lo que veía en su mayor parte. Se parecía a cientos de otros altos mandos que había visto en mi tiempo en el servicio. Fue reconfortante a su manera. Si eso tiene algún sentido. Era una cantidad conocida y podía trabajar con eso. Luego, el capitán se aclaró la garganta, y se dirigió a nosotros con su gran voz retumbante. Es bueno tenerlos a todos a bordo.
Soy el Capitán Chalso y todos ustedes servirán bajo conmigo para su periodo de servicio aquí en la Estación Espacial Internacional 2. Esta estación alberga actualmente 20. Y cuando los 40 de ustedes que pasaron el proceso de selección se instalen, estaremos completamente personal asignado. Algunos de ustedes pertenecerán al cuerpo de ingenieros, bajo el mando del ingeniero jefe Roberts. Algo de ti trabajará con el Dr. Williams en el cuerpo científico. Algunos de ustedes trabajarán en seguridad bajo mis órdenes, personalmente. Pero no importa dónde trabajen, deben considerarse un equipo y una familia. Estamos todos aquí para ayudarnos unos a otros, y garantizar la seguridad de esta gran estación. Entonces, ingenieros, sigan las flechas a su izquierda, el personal científico a su derecha y el personal de seguridad conmigo. Nos separamos para nuestros respectivos departamentos, y así comenzó mi primer día de trabajo en la IS-2. C. Roberts es uno de los mejores supervisores que he tenido y resultó ser otro pasado aviador. Estaba increíblemente tranquilo, y los 15 que componíamos el grupo Engineering Corp estaba orgulloso de trabajar con él. Nos asignó en grupos de 3 hombres, 3 ingenieros para cada ala de la estación. Pasamos nuestros días trabajando como los elfos de Papá Noel, tratando de permanecer fuera de la vista mientras hacíamos las reparaciones que mantenían el barco flotando. Uno pensaría que trabajar en una estación espacial sería extraño, pero es sorprendente a lo que uno puede acostumbrarse. Hay gravedad simulada en algunos de áreas. Son principalmente las vainas debajo de los anillos giratorios en el extremo, pero el resto simplemente te deja flotando libremente. Estaba bajo el cuerpo de ingenieros, así que la mayor parte de mi trabajo es simplemente arreglar cosas y arreglar consolas. Salimos de vez en cuando para solucionar problemas con el exterior. Pero es más difícil obtener autorización para las caminatas espaciales a menos que sean de emergencia. La estación albergaba a unas 60 personas en un momento dado. Teníamos unos cuantos más o unos cuantos menos, de vez en cuando, pero por lo general había 35 miembros del equipo científico, 15 ingenieros y 10 miembros del personal de seguridad. ¿Por qué necesitábamos tanto personal de seguridad? Claro, durante mi primera semana, los miembros del equipo científico eran personas brillantes, pero, de vez en cuando se apasionaban por su trabajo. Las peleas no eran infrecuentes y se llamaba constantemente al personal de seguridad para ayudar a resolver los desacuerdos. Por nuestra parte, en general, nos mantuvimos al margen del drama del sector. Pero hubo más de una vez en las que los ingenieros fueron testigos de algunos de los debates más enérgicos del equipo científico. Hablando del equipo científico, ellos eran los que hacían el verdadero trabajo. Me encantaba ir a los laboratorios botánicos para montar diferentes sistemas o trabajar en sus sistemas de hidratación. Era como entrar en un invernadero en la Tierra, y siempre estaban desarrollando algo nuevo. La mayor parte estaba por encima de mi cabeza. Mis pulgares están grasosos en lugar de verdes, pero la esencia del asunto era que estaban cultivando plantas que podrían sobrevivir en otros planetas. El foco actualmente era Marte, pero se estaban preparando para cosas como el espacio profundo, la colonización también. Los laboratorios botánicos también proporcionaron la mayor parte del oxígeno a la estación. Ellos fueron consideradas una de las secciones más importantes del barco. Una de mis primeras caminatas espaciales fue instalar un revestimiento más grueso en esa parte de la estación en caso de bombardeo de cuerpos extraños. Además de los laboratorios botánicos, está el Laboratorio 2, que sirvió como bahía de ingeniería. Este era algo en lo que tenía un poco más de experiencia. Estaban trabajando en aviones hipotéticos aquí. Cosas que podrían sobrevivir en el espacio durante largos periodos y viajar largas distancias en pequeñas reservas de combustible. Gran parte de la ciencia eran conceptos que podía entender, pero rara vez me pidieron que diseñara un avión en la Tierra que necesitara sostener esa cantidad de presión. Estaban construyendo algunos prototipos en el sitio. Mis compañeros de equipo a menudo tuve que alejarme para que los científicos dejaran de hurgar en mi cerebro en busca de ideas. El laboratorio 3 era el mantenimiento alimentario a largo plazo, y estaba formado esencialmente por un grupo de ingenieros tratando de hacer un replicador. Todos nosotros habíamos crecido viendo Star Trek y sabía que cada nave espacial necesitaba un replicador para preparar comidas, refrigerios y té Earl Grey caliente. Estaban intentando hacer una impresora 3D para alimentos. Pero fue difícil decidir sobre una base de alimentos que fuera fácil de almacenar y replicar para viajes largos. El laboratorio 4 se centró más en los problemas de la Tierra, y tenía los habituales grupos de expertos para las cosas, como la contaminación y la deforestación y cosas así. Estaban trabajando en compuestos para eliminar el petróleo del agua de mar, disolventes para apagar incendios forestales. Cosas que parecen ser plagando la vida de la gente recientemente. No fue mucho trabajo práctico, en su mayoría cosas hipotéticas. Pero siempre fueron duros en eso. Finalmente,
El laboratorio 5 estaba transmitiendo en el espacio profundo, y parecían ser los que más necesitaban nuestra ayuda. Estaban intentando conseguir algo que devolviera una de sus señales. Algo para volver, una emisión. Tenían mucho equipo ahí. Tanta tecnología extraña que siempre parecía estar rompiéndose. Y muchas de ellas eran cosas antiguas que no tenía idea de cómo arreglar. Con todas estas cosas que cuidar, no era de extrañar que parpadeara, y de repente hubiera estado en el espacio durante 6 meses. Fue entonces cuando nos enviaron por primera vez a la ISI. Llegamos al comienzo de nuestro turno, y nos dijeron que 4 de nosotros teníamos que reportarnos al Capitán So, oficina. Estaba leyendo algunos informes cuando llegamos los 4. Parecía estar pesando, algo pesado. Siguió mirándonos mientras analizaba lo que había en el informe, antes de finalmente juntar sus dedos, y llevarnos a todos a través del espacio entre sus dedos. Y me sentí extremadamente juzgado en ese momento. Y me encontré esperando no estar en problemas. Caballeros, dijo, este es un trabajo extremadamente importante. Será necesario seguirlo para la carta, y aquí no hay margen de maniobra. Volverás a la ISI para eliminar 3 de los grandes platos de la cara norte. El equipo de transmisión necesita que los reemplacen, los que perdieron entre los escombros esta mañana. A menos que los rescatemos de la ISI, podrían pasar 3 semanas antes de que podamos colocar uno nuevo en el próximo transbordador. Habiendo dicho eso, necesito que los 4 sigan las reglas vigentes para ir a la estación. Levantó un dedo y nos recorrió a todos con la mirada mientras se preparaba para exponerlo. 1. Bajo ninguna circunstancia debe ingresar a la ISI por ningún motivo. Un segundo dedo se unió al primero. 2. Haz lo mejor que puedas para no mirar la estación mientras trabajas. Un tercer y último dedo se levantó. 3. Cualquier cosa que puedas ver o no mientras estés en la ISI no debe regresar contigo. No se debe hablar de él con nadie, y sería mejor dejarlo en la esclusa de aire cuando regrese. ¿Comprendido? Todos asentimos, pero parecía bastante extraño. ¿Qué estaba preocupado? ¿Qué veríamos? No debería haber nada que ver en la estación espacial, ¿verdad? Fue abandonado después del desastre y lo único que se puede ver ahí debería ser lo que sea. Había quedado atrás. Cuanto más lo pensaba, más extraña me parecía la petición. Mientras subíamos al pequeño transbordador, expresé mi preocupación a los demás. Además de mí, estaban Rob, Paddy y Clements. Todos chicos sólidos, me convertiría en muy buenos amigos. Rob era un ingeniero del MIT con experiencia en aeronáutica como yo. Él era otra víctima de las intensas sesiones de preguntas y respuestas del laboratorio 2. Paddy era un marino retirado y se jactaba de trabajar en submarinos nucleares en su día. Clements era militar pero había hecho mucha ingeniería en el campo de batalla en zonas de guerra, y era bueno arreglando cosas sobre la marcha. Todos simplemente se encogieron de hombros ante la pregunta, diciendo que probablemente era algo que les dijo a todos. Probablemente tuvo algo que ver con los acuerdos de confidencialidad que habíamos firmado antes de que nos enviaran. Al final del día, dijo Paddy, es su programa, así que debemos seguir sus reglas. Aún así, no pude evitar la extraña sensación cuando llegamos a la estación y atracamos en él. Afuera. Teníamos unas 2 horas antes de que tuviéramos que irnos. Mucho tiempo para hacer lo que necesitaba hacer. Cuando desembarcamos, recuerdo haber sentido una oleada de excitación que cualquier inquietud que haya estado sintiendo. Los paseos espaciales siempre fueron geniales. Es difícil estar ansioso sobre cualquier cosa más allá de la calidad de tu traje mientras flotas en el vacío. Cruzamos saltando al exterior de la estación, probablemente pareciendo tontos ante cualquier cosa que podría estar observando además de nosotros. Encontramos el primer plato con bastante facilidad. Arroz preparado para trabajar con la antorcha mientras Rob lo ayudaba. Mientras tanto, Clements me dijo que lo siguiera para que pudiéramos conseguir el segundo plato. Estaba cerca, pero estaba cerca de una de las observaciones. Ventanas. Era difícil no mirar dentro mientras preparábamos el plato para retirarlo. Detrás del vaso flotaban todo tipo de objetos desechados. Y mientras golpeaban silenciosamente contra el cristal, arrastré mis ojos de nuevo a la tarea que tenía entre manos. Clements había encendido la antorcha y estaba retirando los pernos que sujetaban el plato grande en su lugar. Me aferré a él, no quería que flotara después de haber sido puesto en libertad. Pero me encontré mirando hacia la ventana una y otra vez. Pude ver un osito de peluche flotando cerca del cristal. Su botón negro. Sus ojos parecen rogarme que vaya a rescatarlo de la estación. Luego, el primer rayo salió flotando hacia el espacio mientras Clements comenzaba con el segundo. Una bolsa de comida pasó bailando perezosamente. El celofán centelleó un poco bajo la luz reflejada. Pon el pie en el lado izquierdo, por favor. Está tirando del tercer perno. Clement dijo a través del walkie de corto alcance. Hice lo que me pidió y volví a la tarea que tenía entre manos. La luz del arco me hizo entrecerrar los ojos mientras cortaba el tercer perno.
Me di la vuelta para no quemarme la retina. ¿Cómo lo hice? Mi mirada inevitablemente volvió a las ventanas de la estación, y fue entonces cuando lo vi. Un humanoide de piel gris, sus ojos del color de los glaciares, mirándome desde el interior de la Estación Espacial Internacional. Sus ojos no eran más expresivos que los de los ositos de peluche, pero parecieron mirarme fijamente y dejarme sin aliento. Grité, pero solo lo oímos yo y el vacío. Cuando quitaron el último cerrojo, sentí que una repentina ingravidez se apoderaba de mí cuando el plato en el que me había apoyado de repente se soltó. Me incliné, mi terror me dio impulso mientras intentaba huir de la cosa de ojos azules detrás del cristal. Cuando comencé a flotar en el vacío junto con la antena parabólica, no estaba seguro de poder detenerme. Por suerte, Clemens me agarró del tobillo mientras pasaba flotando. Nos sacó a mí y al plato del vacío. Tranquilo, chico. ¿Perdiste el equilibrio por un segundo? Su voz se llenó de preocupación. Miré hacia la ventana, queriendo mostrarle lo que había visto. Pero ya no estaba. Allí ya no había nada más que basura flotante. Pero no pude evitar notar que el oso también se había ido. Fuera lo que fuese, había ido detrás de su osito de peluche. Y ahora ninguno de los dos se encontraba por ningún lado. ¿Niño? Clemens volvió a preguntar. ¿Estás bien? Asentí después de 1 o 2 segundos más. Le agradecí por salvarme y le dije que debía haber perdido el equilibrio. Mientras regresábamos a la IS-2 con nuestros platos, mi cabeza se llenó ahora con la imagen de la criatura. Tenía más preguntas que nunca. Alguien nos estaba esperando en la esclusa cuando regresamos. No me sorprendió ver que era Riley, el jefe de seguridad. Riley parecía más el portero de un club nocturno que un oficial de seguridad de la NASA. Medía 6 pies y medio, de músculos intimidantes con brazos que definitivamente se sentirían apretados en un espacio promedio. Traje. Se rumoreaba que era un marín elegido personalmente por So. Él respondió a la capitán de nadie más. Sabía que mi jefe le tenía terror. El líder científico lo evitó, cueste lo que cueste. Aparte de So, parecía que nadie tenía mucha prisa por interactuar con él. Estaba sonriendo mientras bloqueaba la puerta de la esclusa de aire. Pero era difícil pasar por alto su mano apoyada en la palanca que abriría la escotilla, y nos enviaría a todos a toda velocidad al espacio. ¿Viaje exitoso? Le preguntó a Clemens, que iba en cabeza. Muy bien, conseguimos los 3 platos, según lo ordenado, y regresamos temprano. Fantástico, dijo, mostrando demasiados dientes. ¿Encontraron algo más por ahí? ¿Traes algún recuerdo, por casualidad? Clemens negó con la cabeza. No, de nuevo, según las instrucciones. Bien, dijo Riley, todavía apoyando su mano contra el tirador. Dirígete a descontaminar y luego vuelve al trabajo. Tendremos un par de chicos de Laboratorio 5 ven a buscar esos platos. Después de todo, no se puede ser demasiado cuidadoso. Entonces nos dejó pasar. Pero vi a Clemens suspirar profundamente cuando finalmente llegó al final del pasillo. Aparentemente no había sido el único que tenía miedo de que él tirara de esa palanca. Intenté sacar de mi mente todo lo que veía. Realmente lo hice, pero simplemente no me dejaba. A veces me despertaba con esos penetrantes ojos azules, mirándome desde el otro lado del vacío y lo recordaría todo de nuevo. Tenía que saber más, tenía que descubrir qué había sido eso. Y mi primer paso fue la investigación. La estación contaba con una amplia gama de medios digitales que podían ser utilizados con fines de investigación y estudios de trabajo. Pero, sorprendentemente, había muy poca información sobre el primero, Estación Espacial Internacional. Todos conocíamos la historia. Cómo los habían golpeado los escombros cuando un meteoro chocó con otro meteoro que pasaba. La trayectoria arrojó los fragmentos a la estación. Había sido repentino. La tripulación apenas se había dado cuenta de lo que estaba pasando. La cabina se había despresurizado demasiado rápido para que fuera posible la evacuación. 7 personas habían perdido la vida ese día. 3 mujeres y 4 hombres. 3 habían sido estadounidenses, 2 alemanes y 2 rusos. Mientras hojeaba las fotografías del difunto, me detuve en uno de los rusos. Me sentí mal mientras examinaba sus perfectos ojos azules. Yuri había sido un científico que estudiaba los efectos de la gravedad cero en el cuerpo humano. Él era también el médico del barco. Parecía milagrosamente inalterado para un hombre que había pasado por descompresión repentina. Aparte de la piel grisácea, él era la viva imagen de la salud. Hecho, me preguntó cuántos más podrían estar ahí después de que se les dio por muertos. ¿Estaban escondiendo algo en la primera IS? Comencé a hacer preguntas en silencio sobre la tripulación anterior de la IS. Pero más, la información que obtuve fue vaga y poco confiable. El ingeniero jefe Roberts había conocido a uno de los astronautas, el mayor Glenn. Estaba trabajando en algún tipo de protocolo del espacio profundo o algo así. Todo fue realmente silencio.
pero dijo que la NASA se estaba preparando para intentar misiones tripuladas fuera de nuestro sistema solar. Uno de los científicos del laboratorio 2 dijo que el Dr. Albert había hablado con él sobre un nuevo motor una vez cuando estaban investigando asistentes en Boeing. Se suponía que mejoraría los vuelos espaciales y el tiempo de viaje. Uno de los chicos del laboratorio 3 me dijo que había estado enviando correos electrónicos al ingeniero Kurtz sobre un nuevo compuesto para las impresoras de alimentos. Su investigación conjunta ayudó a impulsar su proyecto actual hasta el incidente con la Easy. Hablé con más de unas pocas personas, teniendo cuidado con las preguntas que hice. Pero tuve cuidado de que el personal de seguridad no me viera entrometido. No podría decir exactamente por qué, pero después del pequeño incidente con el jefe de seguridad Riley, no quería volver a caer en su radar. Pero al parecer no fui lo suficientemente cuidadoso. Porque un día busqué el artículo sobre el incidente y descubrió que había sido alterado para eliminar los nombres de los fallecidos. Salió una nota, unos días más tarde, sobre el interés en que la antigua ICE fuera contraproducente para la misión actual. De repente, la gente estaba un poco menos dispuesta a hablarme de viejos tiempos y amigos muertos. Solo un par de semanas después me encontré cara a cara con Riley nuevamente. Era arreglando una consola en el laboratorio 5, cuando levanté la vista y lo vi acercándose a mí con una llave en su mano. No estaba siendo amenazador, pero solo a la vista de una enorme cabeza musculosa. Golpear ligeramente una herramienta contra su palma fue suficiente para ponerme nervioso. Él también estaba sonriendo, algo que no estaba acostumbrado a ver a menos que existiera la posibilidad de que estallara una pelea. Riley era el tipo de persona que podía imaginar acariciando conejitos hasta matarlos, y no por accidente. Escuché que has estado haciendo algunas preguntas sobre la antigua estación House. Riley nunca se molestó en aprenderse los nombres de las personas. Con él todo el mundo era Sport, Budo House. A menos que lo superaras en rango y entonces fuera señor. Sí, dije, tratando de actuar con indiferencia al respecto mientras terminaba de cablear la consola. ¿Alguna razón en particular? Continuó jugueteando con esa llave inglesa. Simplemente por curiosidad, escribí el informe de un libro o algo, preguntó, y escuché que la llave bajaba un poco más fuerte de lo esperado. ¿Por qué eso importa? Pregunté, cansándome un poco del juego. Es importante porque al Capitán So no le gusta que la gente observe demasiado de cerca el incidente de la ICE. Perdió muchos amigos en esa estación, hombres y mujeres que conocía bien. Y no le gusta. Es cuando la gente decide hurgar en viejas heridas. No querrás alterar la gorra, ¿verdad? Su voz nunca se elevó a un tono conversacional, pero el golpe de la fuerza en la carne dejó bastante claro que estaba siendo amenazado. Le dije que lo entendía y después de eso se fue. En realidad, solo quiero aprender más ahora que sé que hay más en la historia. Resultó que aquí había un misterio más profundo del que yo era consciente. Cuando regresé a mi litera ese mismo día, había una nota escondida dentro de la almohada. Nos vemos en el almacén del pasillo este. Tengo algo que podría interesarte. Leyó. No sabía quién lo había dejado, pero tenía que ser una de las personas que dormían aquí. Éramos los únicos con acceso con tarjeta de acceso, además de seguridad. Así que tuvo que ser Rob, Mackie o Davis. Supuse que podría ser una trampa de seguridad, pero, ¿por qué se molestarían? Riley me había asustado, ¿no sería suficiente? Al final decidí salir y ver quién era. ¿Qué tenía realmente que perder? Los cuartos de almacenamiento eran donde guardábamos piezas y equipos adicionales que pudiéramos necesitar para ciertos trabajos. Cables, herramientas, aislamiento, todo estaba aquí esperándonos. El almacenamiento. Las unidades no estaban debajo de las áreas de gravedad artificial, por lo que los contenedores estaban cubiertos con plástico, cubiertas para que no flotaran. Era espeluznante dentro del almacén del pasaje este, pero cuando se encendieron las luces, encontré a Davis esperándome allí con cara de impaciencia. Davis era un viejo, un tipo que había estado aquí antes de que yo llegara. Él era el mano derecha de C. Roberts. A todos nos gustaba bromear diciendo que Davis había estado esperando aquí, ellos para construir la segunda estación. Pero definitivamente sabía algunas cosas cuando llegó el momento, a la tripulación y al funcionamiento interno del complejo. Algunos incluso dijeron que había trabajado en la estación espacial original antes del accidente, pero nadie pudo verificarlo. Escuché que habías estado haciendo algunas preguntas sobre la antigua ICE, dijo, acercándose mientras flotaba hacia mí. Bajó la voz, prácticamente susurrando. ¿Los viste en la antigua estación cuando fuiste allí? No tuve que preguntarle a qué se refería, simplemente asentí. Presionó un pequeño cuaderno en mi mano antes de flotar hacia la puerta. Él no dijo algo más. Pero cuando regresé a mi litera y comencé a leer, me di cuenta de que no era necesario. Dentro estaba la confirmación de que no estaba loco. Había otros en esa antigua estación, y el capitán solo sabía. Davis escribió sobre un meteoro que la estación había estado estudiando. Un meteoro con unas extrañas bacterias viviendo en él. La tripulación había estado experimentando con el metal de la roca. Y si estaban llevando todo, precauciones,
pero aún así ocurrieron accidentes. Uno de los científicos había estado expuesto a la bacteria. Era el Dr. Albert y su piel se había vuelto gris. Estaba bien, mejor que nunca. Pero también descubrieron que no necesitaba respirar. Su nueva piel también era más gruesa. No capaz de resistir el vacío del espacio indefinidamente, pero puede sobrevivir a la exposición durante breves periodos de tiempo. También necesitaba mucho menos comida para sustentar su cuerpo. Lo que haya sido, lo había cambiado a escala evolutiva y estaban fascinados por ello. La tripulación había estado experimentando con este cambio cuando hicieron otro descubrimiento. La bacteria era infecciosa. Pronto todos lo tuvieron. Y fue entonces cuando la NASA, específicamente el capitán So, decidió para ponerlos en cuarentena. El accidente había sido para aislarlos del resto del mundo. Pero también permitió a la NASA experimentar con la tripulación afectada. Ahora So esperaba probar los límites de su aflicción, y presentarlos a la comunidad científica como la tripulación de su nuevo Deep Space programa de exploración. Serían los pioneros de la próxima generación, pero por el momento estaban retenidos en la antigua IS como prisioneros. Esa fue la verdadera razón por la que tuvimos que llevarnos esos platos. Ellos intentaban enviar mensajes al mundo real y So tenía problemas para mantenerlos callados. El diario sugirió que destruyera el libro después de leerlo, pero ¿cómo podría hacerlo? Era una prueba de lo que estaba haciendo So. Pensé que podría mantener el diario oculto hasta que de alguna manera pudiera correr la voz. Lo llevé conmigo en todo momento, pensando en qué hacer a continuación. Pero después de unas semanas me volví complaciente. No había visto a seguridad siguiéndome, y no había recibido otra visita de Riley. Entonces pensé que tal vez todo estaba olvidado. Olvidé lo fácil que sería deshacerse de mí y hacer que pareciera un accidente. Había un vacío infinito que aprovechar. Resultó que había destinos peores que ese. Todo empezó cuando regresé y descubrí que Davis había desaparecido. La historia era que había regresado a Tierra. Algo que ver con su familia, pero yo lo sabía mejor. Davis no tenía familia en la Tierra, y la estación era su hogar. Sentí un nudo creciendo en mi estómago por el resto del día, y cuando me acosté en la cama esa noche, me pregunté cuánto tiempo pasaría antes de que vinieran a buscarme también. No tuve que esperar mucho. Luché, pero la mano sobre mi boca estaba fuertemente apretada. Supuse que mis compañeros de tripulación durmieron durante mi secuestro. Me tenían esposado antes de que pudiera darme cuenta de lo que estaba pasando. Pero poco importó. Riley había venido con otros 2 tipos de seguridad. Me maltrataron tan fácilmente como lo harían con un niño pequeño. Los pasillos estaban oscuros mientras me empujaban a través de ellos. Nunca había cuestionado qué tan insonorizadas podrían ser las cabañas, pero la mayoría de ellas probablemente tampoco sabían que debían meterse con el equipo de seguridad. Me llevaron a la esclusa de aire. Y por un minuto tuve miedo de que simplemente me lanzaran al espacio. El capitán So nos estaba esperando ahí. En lugar de lucir triunfante como esperaba, en realidad parecía decepcionado. Él suspiró. Si tanto quisieras saber qué había en la antigua IS, todo lo que tenías que hacer era preguntar. Espero que tus respuestas valgan la pena, chico. Cuando Riley me empujó al pequeño portaaviones que usábamos para las misiones a la IS, supe que no iba a tener una muerte rápida. Me clavaron una aguja en el cuello antes de empujarme hacia la puerta y hacia la entrada de la estación. Solo tuve que jadear por unos segundos antes de que una mano gris saliera a agarrarme, y Davis me metió dentro de la podrida IS. Ahora soy miembro permanente de la tripulación de la Estación Espacial Internacional y, supongo, del programa del espacio profundo. Ojalá después de que nos catapulten más allá del sistema solar alguien encuentre esta consola. Entrada. Espero que se corra la voz. La gente necesita saber que mi participación estuvo lejos de ser voluntaria. Sin embargo, es mucho más probable que este tronco acabe en la papelera de reciclaje después de convertirme en polvo espacial.